Hoy, amados hermanos, hemos tomado la epístola de este día y el tema para el día de hoy es una simple pregunta. ¿Estás de pie delante de Dios? Con esto en nuestra mente, amados hermanos, vamos a ver qué es lo que pide el Señor. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos, y no me digan que no, un teléfono celular. Y lo tenemos ahorita, aquí en nuestra mano. Mucha tecnología, mucha. Incluso en nuestra casa, algunos tienen computadoras, algunos tienen en la televisión las Smart TV, televisiones inteligentes, en las que ya está conectado el internet. Teléfonos y ¿cómo se llaman estos? Relojes, smartwatch. ¿Qué más? Tenemos tabletas, videojuegos inteligentes también porque están conectados al internet. Pero ¿qué pasa cuando nuestro teléfono, nuestro aparato tiene alguna falla y no podemos repararla? Nos frustramos, nos sentimos así como que enojados. Porque hablando de la computadora, se nos pierden los correos. Hablando del celular, se nos pierde mensajes, imágenes. O cuando cambiamos de teléfono, se nos pierden los contactos. Es bueno conocer todo esto porque la tecnología a veces nos consume. Y nos consume al grado de que nos sentimos muy hábiles en hacer las cosas. Nos sentimos muy hábiles incluso hasta para repararlas. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos repararlas? Cuando la computadora nos presenta una falla, buscamos a un técnico. Cuando el celular incluso también se nos estrella o se nos moja, ya no funciona, buscamos a un técnico. No nos vamos lejos. Todos también tenemos, bueno, a lo mejor no todos, pero los que tienen vehículo, ¿saben de mecánica? Algunos a lo mejor sí, pero algunos no son capaces de meter mano al vehículo porque no sabemos qué pieza le vamos a quitar. O a lo mejor en mi caso, cuando yo era pequeño, era de los que me gustaba desarmar las cosas que me daban y siempre me sobraban piezas. Siempre me sobraban tornillitos, alguna piececita, pues la cosa es que siempre me sobraban cosas. ¿Y qué sucedía? Bueno, los aparatos que me daban, pues los tenía que dejar arrumbados. ¿Por qué? Porque ya no sabía cómo repararlos. Esto es algo de implicaciones que podrían pasarnos a un momento nefasto, a un momento de coraje, a un momento en que decimos, no más, ya no sé cómo repararlo. Pero, ¿qué hay de lo que nos dice nuestro Señor en la palabra? ¿Somos capaces de entender o de solucionar las cosas fácil y rápido? No. Vean ustedes, aquí el problema que tiene el pueblo de Dios es no confiar en Dios rotundamente. Mientras Pablo escribía esta carta a los corintios, les decía la manera en que ellos estaban conduciendo, una manera reprobable. ¿Por qué? Porque estaban abusando de la gracia de Dios. Quiero volverles a leer Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 13, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Con esto, amados hermanos, con esto en nuestras mentes, la palabra de Dios, Pablo les dice a los corintios que estaban tomando la libertad que Dios ya les había dado como libertinaje. Y eso es lo que a veces sucede con nosotros. Pensamos que porque Dios ya nos perdonó, que porque Jesús ya murió en la cruz para nuestro pecado, que Jesús ya resucitó para nuestra justificación, ya podemos andar por el mundo pecando, haciendo y deshaciendo a nuestro antojo. Incluso teniendo otras prioridades mejor que Dios. Los corintios no habían entendido esta parte de la Biblia. El que tengan que trabajar para el Señor, el que tengan que vivir para el Señor. Y dice el Señor también, esta libertad cristiana, es decir, la libertad que Cristo ya nos dio, no nos lleva a abusar de esta gracia. Nos lleva a que nosotros estemos firmes en la fe, firmes delante de Dios, trabajando, obrando para Dios. El llevar la palabra a todos aquellos que no la han conocido. Entonces surgen estas preguntas. ¿Cómo es tu fe, tu vida espiritual? ¿Cómo es que estás parado delante de Dios? ¿Cómo es que tú quieres servir a Dios? ¿Estás seguro de dónde estás parado o qué piso o qué suelo estás pisando? Hoy escuchamos en la primera lectura cuando Moisés se prepara para ir a ver por qué la zarza no se está consumiendo, sino que está la zarza ardiendo. Pero eso no fue su enfoque de Moisés, el de ver quién le estaba hablando, el de ver este fuego divino. Él le importó por qué la zarza no se estaba consumiendo. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, desde que entras de allá para acá, desde el portón, ¿qué lugar estás pisando? ¿Vienes preparado desde un día antes para venir al Señor? ¿Tu enfoque está en lo que dice la palabra de Dios o tu enfoque está en qué es lo que viene a hacer la demás gente, las demás personas? ¿Cuál es tu enfoque? Tenemos aquí ahora el ejemplo que Pablo utilizó de Moisés. Y hablando del Antiguo Testamento, hemos escuchado que Dios utilizó a Moisés
para llevarlos a la tierra prometida. Pero el pueblo no estaba fijo en lo que ya había hecho. La primera lectura dice: Dios, he escuchado el clamor de mi pueblo, por eso he venido a librarlos, y tú me ayudarás y los llevarás al monte Horeb, que posteriormente es el monte Sinaí, donde Dios se aparece, donde Dios está, donde Dios se manifiesta. Esa tierra santa, esa tierra prometida, a la cual Dios había ya propuesto para sus hijos. Ahora lo estamos viendo aquí, donde Pablo exhorta a los corintios, donde estaban, puedo decirlo así, estaban malinterpretando, tergiversando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no les bastó que Moisés les dio a beber agua de la roca, y esto es homogéneo o similar o un contraste a lo que Jesús nos dice, que Él es la roca, Él es el agua viva. Y aquí Moisés los lleva a esta roca para que tomen esta agua. Incluso podemos ver cómo el pueblo de Dios en Éxodo están en contra de Moisés, pero no nada más de Moisés, sino que también de Dios, al decirle: nos has sacado del pueblo de Egipto y nos has traído al desierto, donde nada más comemos pan del cielo. Comieron maná, pero más aún, así dice la palabra de Dios, los que comieron ese maná también murieron. Y no obstante, también el mismo pueblo le dice a Moisés: queremos un lugar donde podamos comer pescado, frutas, aquí puro maná. Se están quejando, están en contra de lo que Moisés, por medio de Dios, está haciendo. Y no obstante, también nos muestra cómo el mismo pueblo está en desacuerdo, tanto que Dios envía las serpientes para que sean mordidos por ellas. Pero en el infinito amor, Dios al principio les da el agua, segundo les da el maná, tercero, las serpientes al morder a un israelita o a los que estaban reunidos ahí, Dios le dice a Moisés: vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un estandarte, y todo aquel que vea hacia esta serpiente será sanado. Es algo también literal, algo que nos dice que es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Fue alzado en la cruz, y todo aquel que voltea a la cruz encuentra salvación, encuentra salvación. Pero el mismo pueblo sigue en lo mismo. En vez de darle gracias a Dios por haberlo sacado de la esclavitud, porque dice el Señor: he escuchado su clamor, he escuchado su dolor, ahora los sacaré y los libraré. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Quejarse de Dios, quejarse de por qué los lleva al desierto, en vez de darle gracias, en vez de estar siempre con Él. Dios obró milagro tras milagro, les bendijo, les dio su amor y les sigue mostrando amor. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? Quejarse. Y no obstante eso, apenas vieron que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, por un poco que se tardó, ¿qué hizo el pueblo? Es que Moisés ya no va a regresar, hagamos un becerro de oro. Viene la idolatría. En vez de estar seguros, en vez de estar firmes, en vez de estar bien parados delante de Dios, quieren adorar a una estatua labrada con manos de hombres, y ponen su confianza en esta estatua, al grado que se dan al pecado, a servir a un Dios falso, y lo peor de todo, se entregaron a sus lascivias y fornicaciones, cosa que a Dios no le agradó. Y más ahora el pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó a festejar.
en vez de estar agradecidos ante el Señor. Vean, amados hermanos, sin temor a equivocarme y sin ofender a nadie, pero nosotros somos igual. Nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos del amor de Dios y cometemos los mismos errores. Cometemos el mismo error todos los días. Nos olvidamos que es Dios quien nos da la comida, la bebida, el sustento, el abrigo. Nos olvidamos incluso que nos ha dado el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué decimos? Hoy no vamos a la iglesia, vamos dentro de 8 días. Hoy no hacemos nada de devocional, hoy no vamos. O va a haber el estudio, sí, pero es aburrido, mejor dentro de 8 días. Vean, nos hacemos nuestros dioses falsos. Y lo peor de todo, no somos agradecidos con Dios. Ni siquiera le decimos gracias, Señor, por este amor inmerecido. Y vienen las advertencias, porque como dice la palabra de Dios, las serpientes nos empiezan a morder. ¿Y qué hacemos? Preferimos mejor acudir a otras instancias, a otros lugares, o decimos, no, pues tenemos cómo solventar las situaciones, en vez de decir, Dios, me pongo en tus manos. Es que me ve con ojos de pistola, es que me ve con ojos de enojo. No, ya no vamos a la iglesia, no, ya no voy a la iglesia. ¿Qué beneficio tengo en la iglesia? Más bien preguntémonos, el beneficio ya lo tuvimos por Cristo. El amor de Cristo nos mostró cuánto nos ha amado al grado de entregarse a la muerte por ti y por mí y por todo el mundo, para que todos seamos salvos, para que todos seamos perdonados. Pero ese perdón, ¿saben qué? Y discúlpeme la expresión, nos lo pasamos de largo. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia, no le damos ni siquiera el respeto que Dios se merece. No vivimos la fe que decimos profesar. ¿Por qué? Porque tenemos otras prioridades, porque tenemos otras cosas más importantes que Dios. Y ahí es donde nosotros infringimos el primer mandamiento, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Lo olvidamos. ¿Por qué? Porque, y con todo respeto, está primero el fútbol, está primero el que nos vayamos al estadio a festejar a nuestros jugadores, está primero la novia, el novio, la fiesta, etcétera, 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 etcétera. Y si me pongo a contar, créeme que no acabamos. Pero aquí nuestro Señor nos está dando una oportunidad más. Vuelvo a leer el versículo número 7 al 9. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vean, en el amor de Dios está y nos dice cómo debemos agradarle a Dios, alabándole en su templo, agradeciéndole, amándole en primer lugar. Pero todos nosotros nos hemos vuelto como estos hombres que han despreciado el amor de Dios y nos hemos vuelto como ellos. Dice Romanos capítulo 6, estos versículos tan simples. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? ¿Debemos seguir pecando para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Dios quiere que enmendemos nuestro camino, amados hermanos.
Que nos dejemos, discúlpeme la expresión, pero que nos dejemos de tonterías que nos llevan a la perdición y que nos llevan nuestro razonamiento a decir, Dios no es importante. No, sí es importante. Porque si tienes casa es por Dios, tienes esposa, tienes esposo, es por Dios. Tienes trabajo, es por Dios. No porque lo que tú sepas o lo que tú sabes hacer, o según tu inteligencia, como lo acabo de decir, en los aparatos electrodomésticos o la tecnología. Y ciertamente hasta hoy en día, ¿a cuántos de ustedes? A mí sí se me ha ido la luz varias veces en casa y nos hemos quedado hasta 3, 4 días sin luz. Pero hay personas que por tantito que no tienen datos, por tantito que se les va la luz, ya se quieren ahorcar, porque no tienen cómo chatear, no tienen cómo mensajear, no tienen cómo navegar. Eso sí es lo más importante para las personas. Cuando la palabra de Dios dice, tanto dentro como fuera de tiempo, estar siempre orando. Y decirle a Dios, Dios, gracias porque no nos das luz en este momento para tener un momento de comunión, un momento de diálogo, un momento de, a lo mejor, como dicen por ahí, platicar entre nosotros y poder orar. Porque ahorita fue la luz, a lo mejor mañana el agua, a lo mejor mañana tu trabajo, a lo mejor como sucedió a nuestra iglesia, ¿verdad? A lo mejor te hackean tu cuenta y te dejan sin nada de dinero. ¿Qué vas a hacer? Son cosas que nosotros debemos pensar. No es extrañar personas, no es extrañar dinero, no es extrañar nada, simplemente añorar y seguir la palabra de Dios. Y todavía, como dice, como algunos lo hicieron, no caigamos en ese error, sino que ver y enfocarnos en lo que dice Dios, hacer lo que dice Dios y mucho menos quejarnos. Ay Dios, ¿por qué nos mandas estos castigos? ¿Por qué no tenemos luz? Ay Dios, ¿por qué a nosotros? No, mejor enfocarnos así como lo dice el Señor, en Él, en su obra, en lo que Él ya hizo por nosotros, en lo que Él ya ganó por ti y por mí, que es la salvación, que es el perdón de pecados y que es la vida eterna. Y más aún, esa libertad cristiana que te permite que estés disfrutando de todas estas bendiciones. Ojo, y digo disfrutando, no abusando de estas bendiciones. Todo nos es lícito, mas no todo nos es provechoso. Pero la gracia de Dios es que todos y cada uno de nosotros veamos que este amor que Dios ha dado para que todos y cada uno de nosotros podamos seguirle, lo podamos atesorar. Es decir, atesorar la palabra, atesorar la obra de Cristo y no hacernos falsos dioses o falsas esperanzas, como lo hizo el pueblo de Dios y lo dice en su palabra. Si no queremos ser destruidos como los hizo con estos 23,000, entonces estemos firmes, no quejándonos, sino alabando el nombre del Señor. Esta parte especialmente debemos de atesorar la obra de Cristo en la cruz, como las serpientes, mirando a la cruz, mirando a Cristo, tendremos sanación, tendremos salvación. Pero no obstante, al mirar esa cruz, vamos a recordar que Cristo murió, sufrió, para que tú y yo gocemos de todas las bondades y bendiciones que Él nos ofrece. Así es que vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás de pie? Dice la palabra de Dios, mira que no caigas, porque esa caída, o como dicen en mi tierra, el ramalazo va a ser muy fuerte. Y para que te levantes, vas a necesitar ayuda. Mentira que dicen que el que se levanta, el que se cae se vuelve a levantar solo. Mentira. Va a necesitar ayuda, y esa ayuda viene de Dios. Así es que esta pregunta es para todos. ¿Están firmes? Vean de no caer. Y si están firmes, alaben, glorifiquen al verdadero Dios con amor, con obediencia y fidelidad.
Amén.